aquí compitió el que quiso, fue candidato el que quiso, aquí se cerraron espacios democráticos, aquí esta es la campaña electoral, el proceso electoral, vamos a decir, menos democrático que ha tenido Venezuela en toda su historia. Porque el día que el chavismo ajuste cuentas puertas adentro, eso es una cuenta pendiente, esa es la noche de los cuchillos largos. Estas elecciones del 28 de julio fueron un referéndum sobre un gobierno que ha llevado al país a la peor situación, a la peor calamidad, a la peor tragedia social de su historia. Llegamos al 7 de octubre y hoy es, por cierto, el cumpleaños de María Corina Machado. Felicitaciones, María Corina. Sabemos lo que es pasar un cumpleaños encerradito ahí en clandestinidad. Así que pásala bien y yo estoy segura que con todos los deseos que han sido publicados en las redes sociales, yo estoy segura que se siente bien acompañada el día de hoy. Vamos a tocar el tema de la estrategia de cambiar las leyes electorales para acomodarlas a la medida del régimen. Lo que el régimen quiere lograr con este cambio en lo que ha sido la estructura, la normativa de las elecciones en Venezuela. Hasta hace apenas 4 años, en el 2020, Rafael Simón Jiménez era vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar con él el día de hoy para que nos despeje dudas acerca de lo que está en la ley y lo que no está. Buenas noches, Rafael Simón, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Patricia. Mucho gusto en verte y en estar contigo. Igualmente. Tú eres un conocedor de la ley electoral porque vamos a aclarar, se lo pregunté antes a Rafael Simón Jiménez, las leyes actuales, las que rigen y las que rigieron el 28 de julio, son las mismas que cuando Rafael Simón Jiménez era vicepresidente del Consejo Nacional Electoral en el 2020, que fue antier, hace apenas 4 años. Tenemos una duda. Y la duda se incendió en las redes, Rafael Simón, con un debate entre una periodista que hizo lo correcto, hacer las preguntas que los periodistas tenemos que hacer. Se la hizo a Jorge Rodríguez, quien se salió de sus casillas, acerca de lo que es la ley o no es la ley, o lo que está dentro de la ley o no, en cuanto a las actas. Vamos a recordar eso que se hizo viral en las redes. Bajo las leyes electorales actuales, los resultados debían ser publicados de forma desglosada y eso no ocurrió. Usted habló de una gaceta, pero no ha sido divulgada, no se conoce públicamente cuándo va a ocurrir. ¿Tiene información? Yo no sé de qué me estás hablando. Yo me leí los resultados por centro y por mes. No, estás completamente equivocada. La ley. Estás absolutamente equivocada. Revísalo otra vez. La ley orgánica de procesos electorales establece la publicación de resultados en la Gaceta Oficial y así fue publicado. Pero no ha sido divulgado. Escúchame. Estás equivocada. La ley orgánica, te lo digo con afecto, la ley orgánica de procesos electorales establece la publicación en Gaceta Oficial como en efecto ocurrió. Gracias. ¿Qué es lo que está en la ley, Rafael Simón? ¿Qué es lo que está en la ley? ¿Los resultados van en la Gaceta o se publican las actas electorales? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. ¿Qué está en la ley? ¿Quién tiene la razón, Rafael Simón? Mira, Patricia, yo creo que el gobierno no termina de interiorizar y mucho menos de metabolizar el descalabro electoral que se llevó el 28 de julio. Y está buscando agarrar, como se dice en criollo, coloquialmente, el rábano por las hojas. Mira, en Venezuela las leyes son, digamos, en primer lugar, producto de un consenso político en esa oportunidad, en la oportunidad en que fueron redactadas. En segundo lugar, no solamente están las leyes, está lo que pudiéramos llamar el precedente, la doctrina que el Consejo Nacional Electoral ha sentado durante todas estas elecciones de la era chavista
y que tenían en Tibisay y Lucena, por cierto, un símbolo. La propia Tibisay, más allá de la crítica y más allá de lo que uno puede objetar de su gestión, bueno, siempre actuó, vamos a decir, con un procedimiento al que ya estábamos acostumbrados los venezolanos. En cada elección, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche, según estuviera reñido el resultado, subía ella acompañada de todos los rectores y observadores y testigos por las escaleras esas del Consejo Nacional Electoral, anunciaba públicamente unos resultados que eran, por cierto, procesados y que el boletín era emitido por la computadora central del Consejo Nacional Electoral y, por cierto, a partir de allí se cargaban todas las actas, se tenía acceso directo a las actas e incluso se le permitía a cada uno de los partidos, a cada uno de los grupos políticos, a partir del anuncio oficial del CNE, exhibir sus propios resultados. El gobierno, mira, Patricia, ¿qué necesidad va a tener el gobierno de hacer reformas legales si estas elecciones pasadas, donde salió descalabrado, la hizo con sus propias reglas? Aquí compitió el que quiso, fue candidato el que quiso, aquí se cerraron espacios democráticos, aquí esta es la campaña electoral, el proceso electoral, vamos a decir, menos democrático que ha tenido Venezuela en toda su historia. No solamente se permitió que los candidatos fueran solamente los que el gobierno permitía que se inscribieran. Acuérdense de aquel impasse de última hora, que si no se inscribió Colinda Yanis, que si no Colinda Lloris, que si no permiten a fulano, que si no permiten a Mengano. Es decir, ellos permitieron que fueran candidatos el que ellos querían que fueran candidatos. A un grupo de partidos, entre ellos el partido donde yo estoy actualmente, o el movimiento donde yo estoy actualmente compartiendo responsabilidad de dirección con Eduardo Fernández, se nos ilegalizó a pesar de que habíamos cumplido todos los requisitos uno tras otro. Además, habíamos sido exagerados, tratando de preservar nuestra tarjeta y nuestra legalidad. Mira, nosotros asistimos a la farsa esa del referéndum con Guyana, asistimos a todas las reuniones en la Asamblea Nacional, igual lo hizo el MAS, mi partido histórico, el partido al que yo le dediqué los mejores años de tu vida, igual lo hizo Fuente, el partido de Irán Gavide. Es decir, yo no sé por qué ellos ahora piensan que haciendo reformas legales ellos pueden incluso mejorar su situación desde el punto de vista de su precariedad electoral. Yo creo, te repito, Jorge Rodríguez, porque el día que el chavismo ajuste cuentas puertas adentro, eso es una cuenta pendiente, esa es la noche de los cuchillos largos, porque ellos saben lo que pasó y saben quiénes son los responsables. Por eso es que hoy en día, es mi particular criterio, conociendo como conozco yo el monstruo por dentro y por fuera, ahí está pendiente un ajuste de cuentas y muchos de los que hoy en día aparecen con muchísimo poder, actuando en grandes responsabilidades del gobierno, en un momento determinado van a desaparecer, porque puertas adentro el chavismo sabe lo que pasó. Pero ¿a qué te refieres tú, por ejemplo? Porque ahorita lo que está en apariencia es Diosdado con un gran poder, Jorge Rodríguez con un gran poder, y la verdad es que Maduro está como neutralizado, ¿no? Mira, por eso te digo, yo creo que es que hay una etapa de transición, porque el gobierno tiene ahora que tratar de ver cómo sortea todas las consecuencias del anuncio electoral hecho por el señor Amoroso la noche del 28 de julio. No es poca cosa. Las objeciones que desde dentro, desde fuera, los cuestionamientos. Cada día hay más países, cada día hay más grupos de países, cada día hay más sistemas o grupos de integración que cuestionan el resultado y lo cuestionan con un argumento además, bueno, absolutamente lógico. Uno podría decir hasta respetando el nombre del presidente Maduro, que se cae de Maduro. Muestren las actas, demuestren que ganaron y punto. Eso es lo menos que se puede hacer en cualquier elección, desde una reina de carnaval, desde una reina de barrio hasta el presidente de la República. Mostrar la evidencia testimonial, la evidencia numérica de que se obtuvo ese resultado. Entonces yo creo que estamos, Patricia, mi particular valoración del momento, digamos, en que estamos viviendo en Venezuela, en una etapa de transición, porque el hecho de que ellos acomodaran la fecha para julio, dando esos 6 meses hasta enero, bueno, eso servía para lo bueno y para lo malo. Si ellos hubieran, por ejemplo, respetado el resultado electoral, hubieran podido pactarse los acuerdos, hubieran podido tener todas las garantías, todas las seguridades. Bueno, una transición bonita que incluso le convenía también a ellos.
Porque es que el chavismo tiene que revisarse puertas adentro, porque aquel extraordinario movimiento popular que se nucleó en torno al mensaje y al liderazgo de Chávez, bueno, hoy en día está en una situación donde su mayor descalabro fue en los barrios populares. Y no por casualidad, casi 2.000 de los jóvenes y de los niños y de todas las personas que están allí presas arbitrariamente en una y otra cárcel, bueno, provienen de los sectores populares, de los sectores más pobres de la población. Y en vez entonces, por el cual ha debido ser su razonamiento, su reflexión, bueno, entrar en una etapa de revisión, en una etapa autocrítica. ¿Cómo hacemos para reconectarnos con esos sectores populares? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Porque al final las elecciones, yo se lo dije 50.000 veces al PSV, a Maduro, a los jefes de... Estas elecciones no son una contienda entre Edmundo González, que es un absoluto desconocido, y Maduro. Estas elecciones del 28 de julio fueron un referéndum sobre un gobierno que ha llevado al país a la peor situación, a la peor calamidad, a la peor tragedia social de su historia. La gente no votó por Edmundo. Edmundo fue un símbolo, por supuesto, un catalizador, porque a la hora presidencial tiene que haber un candidato. Pero la gente votó cansada, obstinada de lo que han sido estos 25 años de gobierno que le han dejado al saldo al país trágico. Entonces, yo no sé, porque esta gente tiene una capacidad histriónica que Dios se la cuide. Bueno, si algún día salen del poder y no están tan viejitos, yo creo que deberían buscar colocación en el teatro, en la televisión, alguna de estas cosas, porque ellos tienen una capacidad de fingir y además una capacidad de aprenderse una lección y repetirla a pie de juntilla y todos iguales. Pero yo creo, porque el ser humano tiene, por poca letrado que sea o por poco nivel, digamos, teórico para la reflexión que tenga, tiene que pensar las cosas. Yo creo que ellos tienen que saber lo que pasó. Y te repito, yo creo que están actuando de la manera más equivocada, porque ellos lo que han debido, te repito, es buscar cómo reconectarse, cómo volver otra vez a rescatar ese ascenso popular, esa inserción que tuvo Chávez, porque Chávez es el líder popular más importante, por lo menos de la Venezuela del siglo XXI, cuando no compararlo con Betancur, compararlo con Carlos Andrés Pérez, con los líderes del siglo XX, pero de que lo fue, lo fue. Eso es un hecho inobjetable, más allá del juicio que uno tenga o de la simpatía o antipatía que uno tenga por el personaje. Entonces, en cierta forma, ellos han derrochado ese capital, lo han tirado por una cloaca, por un albañal, y el desafío que tienen, que se le abrió claramente el 28 de julio, si se hubieran respetado los verdaderos resultados, era precisamente ir a una transición donde ellos, en una oposición, además donde conservaban nada más y nada menos que los 4 otros poderes del Estado, que conservaban el alto mando militar, que conservaban todo el andamiaje, porque no es poca cosa lo que se han montado en estos 25 años de ejercicio del poder, que ellos pudieran entonces reposicionarse. Lo que le recomendó no Rafael Simón Jiménez, porque yo no tengo por qué hacerme caso a mí ni oír ninguna de las chácharas que yo puedo decir. Lo que le recomendó Lula, lo que le recomendó Petro, lo que le recomendó López Obrador, sus pares ideológicos, sus amigos de siempre. Entonces, bueno, ahora creer que con reformas legales, además unilateralmente, porque el tema ahora, según yo lo he oído a Jorge Rodríguez, son cosas que producen, mira, si lo que viviéramos en Venezuela no fuera una tragedia. Bueno, yo recuerdo que los argentinos decían que el peronismo era tragicómico, porque era trágico adentro y cómico afuera, porque el que veía las cosas del peronismo de afuera, bueno, lo que le provocaba era risa. Pero igual pasa con esto. Mira, si esto no fuera una tragedia, si no estuviera montado sobre la desgracia colectiva y el malvivir que estamos padeciendo todos los venezolanos, uno pensaría que, bueno, ¿cómo es eso que tú vas a calificar unilateralmente, por ejemplo? No pueden participar los fascistas. Bueno, ¿y quién califica qué es fascista y quién no es fascista? Es decir, tú tienes unilateralmente la capacidad de juzgar al fascismo, como si además el fascismo fuera el único signo del autoritarismo y del totalitarismo. El comunismo fue igual o peor que el fascismo. Tanto así que Stalin mató más comunistas, no más personas. Stalin, jefe del Partido Comunista y presidente de la Unión Soviética, mató más comunistas que el propio Hitler. Es decir, son regímenes, entonces es una variedad de regímenes totalitarios que, por cierto, tienen entonces unos elementos en común muy prominentes dentro de la realidad venezolana: el desprecio por el adversario, el deseo de aniquilación, la búsqueda del pensamiento único, el cierre de los espacios democráticos, la creación de un Estado burocrático policial de terror. Eso es común al fascismo
y al comunismo y al nazismo y a todas las variedades totalitarias que tú quieras. Ahora, tú no puedes poner en una ley, tú calificar quién es fascista y quién no es fascista y quién puede participar y quién no puede participar. Es decir, yo creo que están en un error muy grande. Mira, yo todavía hago hoy el embajador Palmieri, el embajador de los Estados Unidos. Ah, sí, por cierto, vamos a hacer una pausita aquí para colocar lo que dijo el embajador Palmieri. ¿Lo tenemos en producción? Vamos a ponerlo, por favor. Que ganó más votos en la elección el 28 de julio, Edmundo González. Y es el momento en que Nicolás Maduro tiene que reconocer que perdió y comenzar un proceso de diálogo. Es sobre eso, ¿no? ¿Qué hablabas, Rafael Simón? Sí, porque yo creo que, mira, aquí tienen que hacerse varios esfuerzos de diálogo y hay tiempo. Porque hay una cosa en la que tenemos que poner los pies en la tierra, Patricia. El señor Maduro tiene un mandato legítimo hasta el 10 de enero, incuestionable, eso nadie lo duda. Por cierto, siempre es bueno recordarlo, por esas cosas, tú sabes que las cosas tienden a veces a repetirse, dice que el ser humano es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra, pero hay que recordar que este mandato legítimo de Maduro es consecuencia de la abstención electoral del 2018, quizás en el 2018, si todas las fuerzas hubieran hecho el mismo esfuerzo unitario y de participación que se hizo ahora, nos hubiéramos podido ahorrar esos 6 años y a lo mejor ahorrarnos también este pedacito tan turbulento que estamos viviendo ahora. Pero es importante. Porque antes de que continuemos, me encanta todo lo que me estás diciendo, de verdad, es como una clase magistral. Pero yo quiero retroceder un poquito en lo que tú dijiste de que el chavismo va a ajustar sus cuentas hacia adentro, ¿no? ¿Cómo sería este ajuste de cuentas? ¿En qué sentido? Porque me imagino, yo sé que tú manejas información de lo que pasa allá adentro. ¿Las cuentas se referirían a qué? Porque también tú dices que lo mejor para ellos hubiera sido aceptar la derrota y reconstruir, ¿no? Entonces, sería que lo que quieres decir que hay un sector del chavismo que hubiera preferido eso a lo que está pasando ahora. ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de New Melan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el New Melan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento New Melan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas. Y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. ¿En qué consiste este ajuste de cuentas, Rafael Simón? Mira, yo conocí mucho y fuimos buenos amigos, yo no tengo por qué renegar de eso. Fuimos y lo coloco en el pasado simplemente para no volvernos a vernos más nunca, de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un tipo, por cierto, inteligente. No tiene una formación universitaria, no tiene estudios, no tiene por lo menos estudios sistemáticos, pero es un tipo inteligente. Yo lo conocí y fuimos buenos amigos. Te digo esto porque evidentemente que a Nicolás Maduro, además de sus propias valoraciones y percepciones de lo que podía pasar electoralmente, porque era imposible. Yo repetí como 50 veces, Patricia, una cosa que es de sentido común, que tú no necesitas tener ningún enjundio para decirlo, es que un gobierno que tenía 80% de repudio popular, de rechazo, de desafección, era imposible que ganara una elección. Pero yo creo que dentro del círculo que planifica, digamos, la dirección del gobierno y del PSV, le hicieron creer a Maduro que podía ganar las elecciones, porque el gobierno tuvo unas posibilidades mucho más decentes, entre comillas, 2 veces, que haber hecho lo que hizo el 28 de julio. Ellos han podido por lo menos posponer las elecciones, con un argumento que ellos lo esgrimen y que tiene un cierto valor importante, que es el tema de las sanciones. No puede haber elecciones con sanciones. Ellos pudieron
inhabilitar la tarjeta. Ellos pudieron hacer un poco de cosas ilegales, brutales, pero mucho menos brutales que lo que terminaron haciendo el 28 de julio. Entonces, lo que eso denota es que a Nicolás Maduro, algunos de sus círculos cercanos, los que manejaban y lo proclamaban cada rato, el 1 por 7 y no sé qué, y el control que tenemos aquí, el control que tenemos allá, tiene que haberlo engañado en cuanto a la eficiencia de la maquinaria electoral del PSV, que como toda maquinaria montada desde el poder y montada como una estructura paraestatal, por supuesto que es eficiente. El tema es que tú, cuando llevas a la gente a votar, que la gente está obstinada y que está pasando el hambre en bruto y que tiene su familia desgarrada porque están pasando toda la necesidad en otros países, la gente va, tú la llevas, la trasladas y vota contra ti. Exactamente lo mismo que le pasó a Acción Democrática y Copey en 1998 con Chávez. Acción Democrática y Copey todavía conservaban unas maquinarias impecables. Todas las operaciones, satélite, galope, no sé qué cosa, llevaron a la gente a votar para que la gente votara a favor de Chávez. Igual iba a pasar y pasó aquí, pero alguien tuvo dentro de la planificación del oficialismo que haber convencido a Maduro de que él podía ganar las elecciones, además con un enfoque electoral absolutamente equivocado, porque entonces que si era el gallo pinto contra el pataruco, que el pobre viejito, señor, mira, eso se lo dije yo 50,000 veces, el tema no es González Urrutia, ni siquiera María Corina, y vaya mi salutación hoy de cumpleaños también para ella, porque María Corina, que sin duda alguna tiene un liderazgo, es también el producto de ser un referente para recoger la insatisfacción, la desafección, el malestar colectivo, pero el fondo del asunto, lo que hubo el 28 de julio, desde el punto de vista político, fue un referéndum contra el gobierno. Ahora, desde el punto de vista formal, fue una elección presidencial. Ellos nunca entendieron eso. Ahora, yo creo que ese balance real en algún momento tendrá que hacerse al interior de la cúpula del PSV y tendrán que aparecer los responsables. Te repito, yo creo que ellos hoy en día están unificados, el chavismo tiene una gran capacidad para preservar su espíritu de cuerpo. Mira, eso lo vi yo, Patricia, desde el 2002, desde el golpe de Estado de Carmona, como ellos que en ese momento tenían diferencias y tenían enfoques diversos internamente, se nuclearon con la idea de que todos vamos en el mismo barco, si el barco se hunde nos vamos a hundir todos. Yo creo que ellos en eso tienen de verdad un gran espíritu de cuerpo, pero más allá de eso, yo creo que ellos tienen que hacer un balance y de ese balance saldrán unas responsabilidades y de esas responsabilidades seguramente vendrán unos cambios tanto en el liderazgo del partido como también en todo lo que tiene que ver con la composición del gabinete de Maduro a partir del 10 de enero, si Maduro en definitiva no pasa nada en Venezuela y siguen gobernando. Si no hay Pero ¿tú crees que eso sea posible? Seguramente el 10 de enero. Háblame de los militares. ¿Qué piensas tú de los militares? ¿Están de acuerdo con continuar con esta narrativa de fraude? Es que las Fuerzas Armadas es una cosa muy compleja. Demasiada gente. La gente, por ejemplo, señala, en muchos sectores opositores, establecen en el general Padrino la responsabilidad de haber avalado, estar respaldando al gobierno desde hace tiempo. Yo creo que el general Padrino, más allá de que, por cierto, también es un buen oficial, eso hay que reconocerlo, un buen oficial formado, por cierto, en la Cuarta República, siempre se olvidan de ese capítulo, así como los Chávez se olvidaron de que todo lo que habían sido en la vida lo habían sido por la Cuarta República y por la bondad de todo aquel estado de bienestar que se montó. Yo no creo. Mira, la propia disposición que el chavismo ha hecho en las Fuerzas Armadas impide la posibilidad de que haya una reacción encadenada frente a un hecho determinado. Es decir, yo no creo, por ejemplo, que si el general Padrino tuviera la disposición de hacer respetar el resultado electoral, esa disposición de él tendría que ser, para que fuera efectiva, tendría que ser compartida por todo el alto mando militar. Acuérdate tú, por cierto, que fue lo que uno pensó también, Patricia, cuando aquí se le derrotó a Chávez en el referéndum consultivo para modificar la Constitución en el 2007, son las Fuerzas Armadas las que le impusieron prácticamente el resultado. El propio Chávez dice que se fracturó una mano cuando dándole tatucazos a la pared porque le hicieron hacer ver también que le iba a ganar aquello con facilidad y lo perdió. Pero en ese momento, creo que en el 2015 también, cuando se produjo aquella victoria abrumadora y, por cierto, respetada en ese momento en las elecciones parlamentarias. Ahora, yo
creo que las Fuerzas Armadas van a tener en cualquier circunstancia, Patricia, lamentablemente, porque en la democracia las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil, entre otras cosas, porque no puedes tú deliberar en condiciones de igualdad con quien tiene las armas. Es una cosa de lógica, además de la estructura del Estado democrático y liberal. Las Fuerzas Armadas son, y eso lo dijo, por cierto, Bolívar. Por eso es que Bolívar hizo toda aquella, desde la Constitución de Angostura y toda su prédica, porque los militares se ocuparan de lo que los militares tienen que ocuparse, que por cierto no es de poca cosa, y que son temas que hoy en día, digamos, tienen en Venezuela una relevancia especial de nuestras fronteras, de nuestra integridad territorial, del desarrollo, una serie de tareas. Ahora, aquí cualquier solución de cualquier naturaleza pasa por dos circunstancias. Por una negociación, que es ineludible en cualquier momento y cualquier circunstancia, y por las Fuerzas Armadas también, que lamentablemente no debía ser así, porque en la democracia las Fuerzas Armadas deberían acatar obediente y no deliberantemente, como lo dice la Constitución venezolana, lo que resuelva el poder civil, pero todo eso está trastocado. Es que en Venezuela, lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, es que estos 25 años el país ha sido puesto, y voy a utilizar un lenguaje de nuevo coloquial, este país está patas para arriba. O sea, aquí todo, una Venezuela que ya venía mal, porque acuérdate tú, Patricia, tú que fuiste tan crítica y una periodista, digamos, tan incisiva. Bueno, aquí la gente votó por Chávez, ¿por qué? Porque estaba obstinada de una democracia que había perdido también toda su representatividad, toda su legitimidad, toda su pluralidad. Es verdad. Y lo hicimos creyendo que venían los remedios a esos males. Y resulta que los males se multiplicaron, se profundizaron, se hicieron, bueno, de todas las formas. Entonces, Venezuela no tiene, porque a veces nosotros en esa visión tan propia de las sociedades polarizadas, Venezuela no tiene 25 años de crisis, Venezuela tiene por lo menos 40 años de crisis. Porque una crisis que venía y que llevó a Chávez al poder, continuó y se profundizó. Entonces, eso explica en buena medida el desquicie que hay en Venezuela en todos los órdenes, el desquicie moral, el desquicie institucional, el desquicie social, el desquicie económico. Por eso es que acomodar este país, mira, es una tarea titánica y es una tarea que solamente se puede emprender a partir de grandes acuerdos, a partir de grandes consensos que permitan, bueno, poco a poco volver a ser ese país que tú y yo conocimos y disfrutamos. Sí, por cierto, el jueves yo conversaba con una señora que está aquí antes, porque se ganaron la lotería de Visa y está aquí antes de Chávez. Y ella dice que ella nunca habría sido chavista, pero que ella se vino porque ya ella veía venir en Venezuela lo que pasó, pero es que eso no pasó de un día para otro, de verdad. Ya en Venezuela había corrupción. Ya en Venezuela mantener un negocio abierto implicaba pagar coimas, implicaba la visita del organismo de impuestos, de la Guardia Nacional que te quería quitar plata, o sea, ya eso venía gestándose. Una descomposición muy grande. Una descomposición muy grande, eso hay que reconocerlo, o sea, lamentablemente es así. Si nosotros no entendemos, dicen que los pueblos que no entienden su historia están obligados a repetirla, y nosotros no entendemos, y entonces agarramos el rábano por las hojas, y vuelvo otra vez con el símil. Sí. Bueno, entonces que si fue porque Caldera indultó a Chávez, porque no sé qué cosa, porque sacaron a Carlos Andrés Pérez del poder. Todo eso era parte ya. Mira, Venezuela entró a la década de los 90 con una democracia moribunda, que tuvo como primer hito el 27 y 28 de febrero de 1989 y como último la llegada de Chávez al poder. Pero en el medio, acuérdate, 2 golpes de Estado, la salida anticipada de Pérez, la insurgencia de la causa R, la victoria de Caldera. Es decir, eran signos ya de que aquello se estaba desmoronando y lamentablemente ese liderazgo que ya estaba, yo creo que caduco, vencido, decrépito, no fue capaz de agenciar las reformas, los cambios, digamos, que hubieran permitido, digamos, impedir, digamos, una salida y una consecuencia trágica como la que hemos tenido que vivir durante todos estos años. Dime una cosa, tú que formaste parte del Consejo Nacional Electoral, ¿es posible, chicos, que Elvis Amoroso, que es el presidente del CNE, no aparezca por ninguna parte en medio de esta crisis que tiene que ver todo con las elecciones? Bueno, es insólito, ¿no? Pero es que mira, ahí hay que entender cómo funcionan esos engranajes. Es decir, Elvis Amoroso es un hombre de Nicolás Maduro, pero además un hombre de Nicolás Maduro siempre, incondicionalmente.
Un hombre de ir al apartamento de Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro era presidente, a hacer comida con él, o sea, de la intimidad. Entonces, tú no puedes esperar, porque eso es parte del desquicio institucional. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral? Lo que dice la Constitución, un organismo transparente, un organismo imparcial, un organismo formado, como lo dice la propia Constitución, por candidatos, unos postulados por el Poder Legislativo, otros por las academias. Es decir, pero bueno, todo eso, ¿cómo se conformó? Y en eso la oposición, fíjate tú que también tiene su responsabilidad, porque teóricamente la oposición tenía 2 rectores allí. Uno, bueno, te iba a preguntar, ahí, ¿qué opinas tú de lo que ha hecho Juan Carlos del Pino? Y ya vamos a hablar de la otra, de la IME no sé qué, de marca ACME, como digo yo. Lo que hizo Juan Carlos del Pino, ¿te parece que fue lo mejor que pudo hacer? Es que mira, yo soy amigo de Juan Carlos del Pino, es un tipo simpático y además tenemos una buena relación. Por cierto, la relación se había agregado. Él fue el suplente mío, por cierto, cuando yo fui el rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y yo le tengo aprecio porque es un buen tipo en lo personal, un tipo muy simpático, dicho sea de paso. Ahora, yo había tenido con él un distanciamiento, o él conmigo más bien, bueno, porque yo le había objetado primero su silencio, no su silencio el 28 de julio, su silencio siempre. Y acuérdate tú que de golpe él tuvo así, yo creo que fueron, por cierto, los americanos que le metieron un corrientazo para que dijeran las cosas que dijo hace como 4 o 5 meses, que salió diciendo que Amoroso no reunía el directorio, pero como una cosa espasmódica, como una cosa, como una reacción. Empujado. Sí, empujado. Porque la otra cosa, Patricia, y yo en eso no me voy a hacer un autoelogio, es que esos puestos son muy sabrosos. Mira, para que tú renuncies, como renuncié yo al Consejo Nacional Electoral, tienes que tener una formación de origen, de todo, y una convicción muy grande. Esos puestos te atrapan, porque acuérdate que el poder es así. El poder son los carros y el poder son los beneficios y el poder son los choferes y el poder son las escoltas y el boato, es todo aquello alrededor. El enchufe. Sí, es la concupiscencia, el disfrute concupiscente del poder. Y eso es humano también, eso está en la naturaleza humana. Acuérdate que han habido muchos rectores opositores que tampoco han dicho nada en el pasado. Claro, esto está calientico y esto tuvo una consecuencia distinta a todo lo que habíamos visto antes. Pero ninguno de los rectores que tuvo antes tampoco nunca tuvo, digamos, la fuerza o la capacidad o la altisonancia para defender. Porque es que si yo voy ahí, sobre todo en un acuerdo político, porque a Juan Carlos del Pino lo puso Henry Ramos y a Aimé Nogal lo puso Nuevo Tiempo, o sea, Manuel Rosales. Ahora, si yo voy ahí a representar un interés específico, bueno, vale, yo tengo que ser consecuente con ese interés específico. Así como el señor indebidamente, indecorosamente, el señor presidente del Consejo Nacional Electoral hace lo que hizo, yo estoy obligado, no indecorosamente y no brutalmente, a defender el interés que yo estoy defendiendo ahí, que es el interés de la oposición. Yo le he preguntado mucho, mira, esta es una pregunta que yo se la he hecho, ya se la hice a Palmieri, que no es Palmieri, por cierto, el embajador, sino el secretario de organización del Nuevo Tiempo. Y es una persona a la que yo quiero mucho, gran amigo mío, que es Luis Emilio Rondón. Yo le pregunté, mira, ¿y cómo hicieron ustedes para poner, tú te imaginas la responsabilidad tan grande, y poner a Aimé Nogal allí de rectora? ¿Y qué dice Luis Emilio? Yo también he querido mucho a Luis Emilio, antes, en el pasado. ¿Qué dice Luis Emilio de eso? Mira, se pelotean. Yo hace poco, Emilio sigue siendo un extraordinario amigo mío, yo lo aprecio mucho, además un tipo muy talentoso, muy inteligente, pero se pelotea la responsabilidad, ¿no? Nadie dice nada porque se dan cuenta que la torta que pusieron fue tan grande. Ahora, seguramente porque, olvídate tú, Nuevo Tiempo, yo estuve en Nuevo Tiempo, yo soy amigo de Nuevo Tiempo y soy amigo de Manuel Rosales, pero esos son partidos caudillistas. Es imposible que hubieran nombrado a Aimé Nogal que no, sin el visto bueno de Manuel Rosales. Yo creo que ahí Manuel Rosales manda además como mandaban los adecos. ¿Tú sabes? Entonces, esa responsabilidad, como tú lo dices, Rafael Simón, es de Manuel Rosales. O sea, Manuel Rosales es quien le ha dicho a esta mujer, te callas la boca y te quedas ahí como una estatua. No, yo creo que ella asumió ya una cuestión personal. Yo creo que eso se escapó de las manos de Manuel Rosales, te lo digo en beneficio de la verdad y sin relevar en absoluto, porque como dicen en mi pueblo, la culpa no es del ciego, sino del que le da el garrote. Pero entonces, ¿por qué no la votan del partido? Hay que votarla del partido. Bueno, eso debieran haberlo hecho. Claro. Si él no está de acuerdo con lo que ella no está haciendo, él debe votar al partido.
No, ella vota ya orgánicamente con el chavismo, olvídate tú. Porque orgánicamente. Ahí se quedó así. El que se quedó ahí se quedó para votar orgánicamente con el chavismo y no discutir. Eso es como la Asamblea Nacional, como los supuestos diputados opositores de la Asamblea Nacional. Bueno, que las órdenes, es una cosa vergonzosa, chicas. Yo no sé, pues será que a mí me enseñaron mucho a tener dignidad, autoestima. No, no hay nada de eso. Eso se borró. No, cómo lo regaña Jorge Rodríguez, cómo le da órdenes Jorge Rodríguez. Oye, vale, hay que tener un poquito de pudor, de decoro, de sentirse uno un poquito de cariño por uno mismo, digo yo. ¿Y qué piensas tú de los que acudieron a la cita que les hizo Jorge Rodríguez para reformar las leyes electorales? ¿En qué andan ellos? Son los que están allí en la asamblea. Y eso van a hacer todo lo que Jorge Rodríguez diga. Con el perdón, mira, ahí hay grandes amigos míos. Hay un amigo mío al que yo quiero entrañablemente, que no sé si sigue siendo muy amigo tuyo, pero que lo fue, que es Timoteo Zambrano. No, Timoteo, de verdad, sí fue muy amigo mío. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes tú eso que fue amigo mío? Inca, ¿tú no te acuerdas cuando hicimos aquel acto allá en el Teatro Chacaíto, que tú estuviste ahí presentaste, que era la fusión que hicimos con el grupo de Timoteo nosotros? Pero es que Timoteo era, por eso es que ellos no pueden seguir siendo amigos de uno, porque son gente, porque cuando uno tiene un amigo, Rafael Simón lo tiene porque uno considera ciertas condiciones de esa persona. Y ya cuando esa persona demuestra que no tiene esas condiciones, hay que dejar de ser amigo de ellos. Ya yo no soy amiga de Timoteo por eso. Imagínate tú. Cuando uno está involucrado en la política desde niño y más con posiciones disidentes, pues yo siempre fui disidente, yo fui opositor a los gobiernos de la Cuarta República, a los gobiernos de Acción Democrática PEI. Con Chávez estuve un ratico hasta el 2002 y tengo 23 años de oposición. Entonces, si tú llevas el tema de la diferencia política, por fuerte que sea, al terreno personal, bueno, llegará un momento que será un ermitaño, te quedarás sin amigos. Bueno, yo prefiero no tener amigos, pero de verdad... O sea, porque son gente que están contribuyendo a la destrucción de la... Yo prefiero, Patricia, como la canción, tener 1 millón de amigos. No, yo no quiero tener, yo prefiero no los tengo. Porque de verdad, o sea, te hablo de Timoteo, los representantes de Fuerza Vecinal, toda esta gente que estuvo ahí, porque precisamente, y eso también te lo quiero preguntar, es obvio y ya es público y notorio que ellos van a adelantar las elecciones generales. Las regionales, es decir, todo lo que sea bajo presidente, gobernadores, alcaldes, concejales, todo eso lo van a adelantar. Y quienes van a participar van a ser los que asistieron a esa reunión con Jorge Rodríguez. Ahora fíjate tú, Patricia, para cruzar el río hay que llegar a la orilla del río, o llegar al puente, como algunos dicen. Entonces ese tema de lo que va a pasar el año que viene y de las elecciones, es un tema que yo particularmente no me gusta caer en él, porque es hacerle el juego al gobierno, exactamente. El gobierno, todo ese barullo es para que la gente se olvide de lo que pasó el 28 de julio y además se olvide de sus problemas y de su angustia. Acuérdate que aquí, ahora nada más y nada menos que nos adelantaron la Navidad ahora al 1 de octubre. Pero ni por el carrizo le dicen a la gente, hay un bonito de $100 o $200 para que empiecen la Navidad, ¿no? Es que sí, en estos días una señora... mucho tiempo. En estos días había una señora contando cuánto les iban a dar y son como $3. Sí, el bono navideño van a ser como $3. Y yo me imagino también que el fin de año es el 31 de octubre. Tiene que ser fin de año. Porque, yo creo que ellos no saben que eso lo hizo. Bueno, primero que es una fiesta de celebración religiosa, pero es el nacimiento de Jesús. Y luego gregoriano. Pues estamos hablando de que es el nacimiento de Jesús, lo que adelantó Nicolás Maduro. Pero por supuesto, y así ha sido desde el año 1 del nacimiento de Jesús. Mira, Rafael Simón, ¿y qué piensas tú que va a ocurrir con este tema de dialogar o no dialogar? ¿Y a qué puede llegar ese diálogo? Mira, yo creo que se están moviendo. Yo creo que con los Estados Unidos se están moviendo el gobierno. Porque fíjate tú, es que todas estas cosas tienen un trasfondo, digamos, de farsa. El tema de la relación con los Estados Unidos. El gobierno está chimbito porque Estados Unidos le levanta las sanciones y está, mira, nunca la industria petrolera venezolana había estado tan controlada por Estados Unidos como ahora. Ni siquiera en los tiempos de Juan Vicente Gómez, en la danza de concesiones que Juan Vicente Gómez le hizo a las compañías americanas, inglesas y anglo-holandesas. Porque todo depende. Estados Unidos es el que determina quién saca el petróleo y a quién se lo vende.
Y ellos estarían, mira, partirían un confite, como dicen también en mi pueblo, si Estados Unidos decidiera entenderse con ellos sobre la base de, bueno, está bien, ustedes hagan allá lo que quieran y denos el petróleo a nosotros y para nosotros además reposicionarnos geopolíticamente en Venezuela. Mira, lo harían porque en el fondo ahí no hay principios, ahí no hay valores, ahí no hay doctrinas, ahí no hay ideología. Yo digo a veces, mira, es una cosa, yo fui marxista desde niño por razones familiares, por razones familiares. Ahora, cuando tú a esta gente le dices marxista, bueno, le estás tirando un piropo, como que yo te diga ahorita que está muy hermosa. Decirle a estos marxistas es piropiarlo. O sea, ¿qué marxistas van a hacer? Si fueran marxistas, fueran serios, porque tú puedes criticarle, mira, tú puedes criticar a los marxistas lo que sea, pero todo el mundo, digamos que asume la responsabilidad de Estado, tiene que asumirla con seriedad. Es decir, mi idea es que Venezuela tiene necesariamente que abrir unos puentes de diálogo. Y creo puede ser todas estas cosas porque la diplomacia además efectiva y la negociación efectiva es la que se hace fuera de las cámaras y fuera del conocimiento público. Es posible que ahora mismo estén conversando con los Estados Unidos. Yo creo que esto que dijo Palmieri puede ser como un hilo conductor que uno puede buscar allí. Lo que ha dicho Lula y Petro, es posible que también haya un hilo allí. Y bueno, vamos a esperar. Yo digo que hay tiempo, porque hay un hito que todavía faltan 3 meses para el 10 de enero. De aquí al 10 de enero pueden pasar demasiadas cosas, muchísimas cosas, para bien o para mal. Entonces no nos anticipemos. Por eso mismo es que a mí este tema que el gobierno quiere poner sobre la mesa con el concurso de todos los que no les gusta que lo llamen alacranes, pero actúan como tal, de adelantar las elecciones. Yo le he dicho, nosotros tenemos un movimiento y nosotros queremos ir a las elecciones y queremos que nos devuelvan nuestra tarjeta que nos las quitaron ilegalmente. Pero nosotros no vamos a claudicar ni a entregar nuestra dignidad, nuestros principios, nuestras convicciones por una tarjeta ni por una participación. Estamos muy viejos para eso. La dignidad y la conciencia, mira, eso vale mucho más que cualquier votación, que cualquier curul, porque eso no tiene precio, porque además es parte. Yo por lo menos lo he sentido toda la vida así, como un patrimonio familiar. Para mí la dignidad y la honestidad es parte de lo que a mí me enseñaron desde que nací en mi casa. Por eso es que yo en eso absolutamente no transijo. En esto ya le decía a un amigo que me invitó a un diálogo donde estaban presentes unas personas que yo no sabía que iban a estar presentes, amigas mías, pero con actitudes como las que hemos conversado aquí, de complicidad con el gobierno. Después me pidió perdón. Ay, yo no sabía que le dije, mira, fulano, el límite para mí en la política es la vagabundería. Tú puedes tener la idea que tengas, puede alejarse lo más posible de mis propias ideas. Y uno aprendió a ser dialogante, uno aprendió a ser tolerante, uno aprendió a oír las opiniones más diversas. Ahora, lo que tú no puedes hacer es oír a personas que tú sabes que van a estar ahí y que mañana cuando le den una plata van a estar en otra posición. Eso para mí es el límite. El límite moral es un límite claro en la política, porque el que venga a la política a enriquecerse o a traficar no es político, es un vagabundo. Mira, Rafael Simón, tú decías que a Nicolás Maduro lo engañaron diciéndole que él podía ganar las elecciones. En este punto él sabe que no ganó las elecciones. ¿Tú lo ves a él cómodo en el cargo? ¿Lo sientes cómodo con conseguir ahí? Mira, es que no puede estar cómodo, porque además el tema es lo que se va a presentar. Por eso te digo que no hay que cruzar el río antes de llegar a la orilla. El tema es lo que se le va a presentar desde el punto de vista, en primer lugar, del reconocimiento internacional. Y el reconocimiento internacional tiene consecuencias en lo político, en lo económico. Mira, es imposible que Venezuela pueda mejorar siquiera un poquito mientras Venezuela no restablezca, por ejemplo, el crédito internacional. Y es imposible que Venezuela pueda restablecer el crédito internacional mientras no se reinserte en los organismos internacionales, mientras no renegocie su deuda externa. Y en el tema petrolero, es decir, va a tener un gobierno, mira, demasiado lleno de dificultades y desconocido por, bueno, una parte muy importante del mundo. Es decir, no la tiene fácil tampoco. Mucho más fácil para él hubiera sido negociar una transición asegurándose todas las garantías y todas las seguridades para él, para el grupo político, para el espacio político, para el chavismo, para todas esas cosas. Cada quien, mira, a los seres humanos, yo siempre digo, esta es una idea que yo tengo desde muchacho,
que a uno chico, tú sabes que en los suplementos que uno leía cuando muchacho, siempre había esas dos figuritas. El diablo por aquí con un tridente y un rabo, y por aquí Dios con su aureola, ¿no? Entonces, yo creo que a los seres humanos, Dios nos va poniendo en cada coyuntura, frente a una encrucijada, aquí está el camino bueno y aquí está el camino malo. Entonces tú lo escoges porque, ok, está bien, te quedaste en el poder, ganaste la cuestión, como Fidel Castro, bueno, te moriste en el poder, 50 años en el poder. Ahora, Fidel Castro va a estar en el estercolero de la historia, Fidel Castro está en el basurero de la historia, olvídate tú. Todo el que actúa así, como Hitler, como Mussolini, como Perón, como todos los que actuaron, llevándose por delante la voluntad popular y los demás, terminan en el basurero de la historia. Así disfruten del poder, así no lo saque nadie, así vayan a estar en el poder siempre. Entonces, eso es precisamente por eso Dios nos dio discernimiento a los seres humanos para escoger entre el bien y el mal. Y bueno, cada uno de nosotros es responsable de lo que escoja, ¿no? Así es. Bueno, Rafael Simón, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación tan buena. Bueno, con esto me despido hasta mañana.